Bueno, hoy conmemoramos el Día del Periodista y los criminales de la mafia usaron precisamente esta fecha bastante significativa para acabar con la vida de un exponente del periodismo de opinión, de crítica. Nos referimos al apreciado Santiago Leguizamón, hace 32 años en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Estamos en comunicación con su hijo, Dante Leguizamón. Buen día, Dante, ¿cómo estamos? Buen día, Silvio. Buen día también a tus compañeros, a Mario, a Alexis y a la audiencia del programa. ¿Qué edad tenías cuando mataron a tu padre? Yo tenía 13 años, nosotros somos 4 y tenía una hermana de 14, un hermano de 12 y un hermano de 1 año. ¿Recordás perfectamente ese episodio entonces? Sí, por supuesto, sí. Detalles, digamos, no me acuerdo de ese momento. Sí es cierto que hasta ese momento no dimensionábamos tampoco la situación, no dimensionábamos el nivel, podríamos decir, de la mafia a la que se enfrentaba Santiago y el nivel de penetración y trabajo del crimen organizado en Paraguay. Pero sí, recuerdo esos días, digamos, y bueno, los años posteriores. De aquel tiempo a hoy, ¿qué ha cambiado a tu criterio? El ejercicio del periodismo y sobre todo el trabajo de los colegas de las zonas fronterizas, Dante. Y la verdad que podríamos decir que han habido muy tímidos avances en ese sentido. O sea, desde el asesinato de Santiago han asesinado a 19 periodistas más en circunstancias similares. La mayoría de los casos están en impunidad y de esos 19, o sea, de los 20 periodistas asesinados, al menos 8 son de la zona de Pedro Juan Caballero y Amambay, ¿no? El crimen organizado se ha filtrado aún más en las instituciones públicas. Si bien podríamos sostener que en los 90 el presidente de la República, el que fue el encargado del golpe de Estado, ya era el encargado también del narcotráfico y del contrabando en la época de Stroessner y continuó en el negocio, por decirlo, que el general Andrés Rodríguez. Mucha gente ligada a sus espacios, a sus negocios ilícitos continúa en política, continúa marcando el rumbo del país. Y hoy podríamos decir que hay una suerte de filtración muy importante en los poderes del Estado en general, en las instituciones del Estado, del crimen organizado. Sigue siendo muy peligroso ejercer el periodismo en Paraguay, pero sobre todo en las zonas de frontera, donde bueno, los casos son casi el 100%, como decía, se encuentran en impunidad. Y Paraguay no ha logrado desarrollar efectivamente medidas de protección hacia periodistas. Entonces, si uno en ese momento, en los 90, se imaginaba un escenario, claramente no ha avanzado Paraguay en esa línea. Hoy, 32 años después del asesinato de Santiago, no tenemos medidas efectivas de protección para periodistas en general y para personas defensoras de derechos humanos. No se ha avanzado en los procesos de impunidad. El único caso que tiene un autor moral condenado es el caso de Pablo Medina y Antonio Armada. En los demás, los autores morales o intelectuales ni siquiera han sido investigados en algunos casos. Bueno, realmente hemos avanzado muy poco y el que sí ha avanzado es el crimen organizado, ¿verdad? Entonces la situación es bastante compleja y bastante delicada. Así mismo. Ahora, Dante, ustedes como familia tuvieron que recurrir a la instancia internacional. Se dio a conocer un fallo importante por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si tuviese que resumir, ¿qué contempla esa sanción al Estado paraguayo y qué significa para ustedes a modo de reivindicación? Bueno, resumiendo la sentencia, trae medidas muy importantes para luchar en contra de la impunidad de los casos de periodistas asesinados. Obliga al Estado paraguayo a la creación de un grupo de trabajo de investigación del caso de Santiago y los casos de periodistas asesinados.
También relacionado sobre todo al derecho a la verdad. También trae medidas muy importantes relacionadas a la protección, o sea, políticas públicas para proteger al gremio de periodistas en general. Por ejemplo, el presupuesto para la Mesa de Seguridad de Periodistas, que hoy se encuentra funcionando ya hace unos años, pero sin presupuesto público. También la necesidad de la aprobación de una ley de seguridad de periodistas y otras acciones, como por ejemplo también el fortalecimiento de la unidad que investiga los hechos punibles contra periodistas, los asesinatos y las amenazas. Y también hay una pata, digamos, muy importante de medidas de reparación, que no solo están ligadas a reparaciones económicas, sino también a la reivindicación de la memoria de Santiago y a la necesidad de que conozcamos todos y todas qué ha ocurrido con Santiago, cuál era su trabajo, y revalorizar, digamos, eso para que podamos ser conscientes de esta situación y este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir, ¿verdad? Dante, feliz día. A propósito y volviendo al tema de la seguridad para los periodistas y centrándonos en Pedro Juan Caballero, que sigue siendo hasta ahora un área muy sensible para el desarrollo de nuestro trabajo. El año pasado asesinaron a dos colegas, Humberto Coronel, el compañero Alex, crímenes que hasta ahora tampoco fueron esclarecidos, teniendo en cuenta que inclusive ahora ya existen mayores alternativas de investigación, no hay avances en investigaciones, de repente es como cuando que se da este tipo de hechos, la cúpula policial, equipos de fiscales especializados, inclusive la propia Corte Suprema de Justicia ejerce un trabajo diferente, o sea, al momento, poco después, cuando la situación está en caliente, pero no avanza en materia de seguridad. Primero, la investigación de un caso para llegar a los responsables y por sobre todo, uno sigue trabajando bajo peligro en esas zonas del país. Yo coincido contigo y hay dos cosas que son muy importantes. Primero, lo que sí podemos determinar es que el Estado paraguayo ha fallado en la protección de Humberto y en la protección de Alexis. Con relación a Humberto Coronel, sabemos que él había denunciado la posibilidad de ser víctima de un atentado contra su vida y el Estado no ha brindado las medidas de seguridad pertinentes. Y también con relación a Alexis, porque si nosotros entendemos que el departamento de Amambay es el departamento que tiene el más alto nivel de homicidio doloso, que es un departamento que teóricamente está militarizado por la Fuerza de Tarea Conjunta y que los niveles de homicidio no han bajado, es una zona donde el crimen organizado tiene una importantísima presencia y donde fácilmente, digamos, no hay que escarbar demasiado para pensar o para imaginar que probablemente hay otros periodistas que puedan ser víctimas, porque el Estado efectivamente no ha hecho nada para abordar el problema de la seguridad en el departamento de Amambay y para abordar efectivamente la protección que necesitan los periodistas y las periodistas en Pedro Juan Caballero. Hay periodistas hoy en Pedro Juan Caballero que están amenazados y que están con algunas medidas de la mesa de seguridad y con algunas medidas, pero son muy, entre comillas, muy tímidas para el nivel y la dimensión del flagelo y la dimensión y la potencia, por decirlo de alguna manera, del crimen organizado en la zona. Eso por un lado. Y lo otro es lo relacionado a lo que vos mencionabas. Tampoco el Estado ha hecho nada para efectivamente investigar esos casos. La investigación de hechos punibles contra periodistas, asesinatos y amenazas requiere una especial intervención del Estado, una intervención especializada, una intervención detallada, digamos, y que tiene unos estándares de investigación y de voluntad efectiva para esa investigación que el Estado paraguayo no los cumple y no los ha cumplido históricamente, ¿verdad? Entonces se dan, digamos, las dos cosas, podríamos decir. Primero, la falta de protección ante una persona que requiere efectivamente la protección, porque hay un requerimiento de una denuncia, y aparte de la falta de protección se da la pata que completa, digamos, el círculo perfecto para que las mafias sigan creyendo que es muy sencillo y muy barato matar a un periodista en Paraguay, digamos, que es la pata de la impunidad.
Como te decía, de los 20 casos, solamente en el caso de Pablo Medina y Antonio Almada se ha logrado la condena a un autor moral o intelectual, y que también se ha quedado en ese lugar, ¿verdad? Tampoco se escarbó si Vilmar Neneco Acosta tenía la protección de otros grupos de poder de la zona o de otros personas que estaban vinculadas políticamente con Vilmar Neneco Acosta, digamos. Entonces, realmente en los dos campos son materias pendientes y donde Paraguay todavía está bastante retrasado y donde es necesario que se implementen efectivamente medidas en ese sentido. Antes, sin sacarle también desde nuestro gremio la narga en la jeringa, ¿hay periodistas al servicio de la mafia? No, yo difícilmente puedo afirmar eso. No es, digamos, sí creo que la mafia en general está infiltrada en las instituciones del Estado, como la policía, el Ministerio Público e inclusive el Poder Judicial, y en el Congreso e inclusive en el Poder Ejecutivo también en distintos espacios. Y así como está filtrada en esos espacios, podría también estar filtrada y podría también estar filtrada en otros. Pero ahí la clave de protección y la clave de exigencia no tiene que recaer sobre las periodistas, sino debe recaer sobre el Estado paraguayo, que debe evitar este tipo de filtración, debe evitar este tipo de acciones y debe implementar efectivamente medidas de seguridad y medidas de no impunidad. O sea, tenemos que enfocar la mirada hacia el obligado, digamos, que es el Estado paraguayo. Totalmente. Gracias, Dante. Que tenga buena jornada. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, un saludo a la audiencia. Dante Leguizamón, hijo del asesinado periodista Santiago Leguizamón, un día como hoy, hace 32 años.